tenemos que conocer un poquito más del tejido endocrino. ¿De dónde deriva este tejido? ¿De qué tipo de tejido? Si recordamos los 4 tejidos básicos, epitelio, conectivo, muscular y nervioso, ¿de cuál de ellos derivaría? ¿Se acuerdan o no? Epitelial, ¿no? Recuerden el epitelio, el tejido epitelial, solo para recordar, se va a dividir en los epitelios de superficie, epitelios de superficie de cavidades corporales y las glándulas, el epitelio glandular, ¿no? Y este epitelio de superficie o de cavidades, ¿no? El otro es el epitelio glandular. El epitelio glandular se va a dividir en dos, uno que es exocrino y el otro es endocrino. Entonces, a partir de ese epitelio glandular endocrino se forma el aparato o sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de órganos y de tejidos secretantes de sustancias que van a pasar directamente a la sangre, que se llaman hormonas. Entonces, la característica del aparato o del sistema endocrino es que va a producir sustancias que van directamente a la hormona, directamente a la sangre, perdón, que son hormonas. Las glándulas, por eso recordamos, son exocrinas porque tienen un conducto que hace que salga el contenido de la síntesis, se produce por un acino y se libera a través de un conducto. Eso es exocrino. Pero el endocrino no tiene ni conductos. Y los acinos están modificados, no tienen una naturaleza acinar tan característica como las glándulas exocrinas, pero sí tienen células, tienen agrupaciones de células que también se les pueden llamar acinos, pero tienen diferentes morfologías. Entonces, pero no tienen conducto. Entonces, ¿qué es lo que tienen las glándulas endocrinas? Tienen mucha irrigación sanguínea, tienen una rica irrigación de sangre, sanguínea. ¿Qué significa eso? Que tiene mucho capilar, muchos vasos sanguíneos alrededor. Entonces, vamos por acá. Entonces, el sistema endocrino es un derivado epitelial, es un epitelio glandular, endocrino, aquel epitelio glandular que no tiene ductos. Entonces, como no tiene ductos, va a liberar directamente a la sangre, por lo tanto, estos órganos o tejidos endocrinos tienen que estar muy vascularizados, ¿ya? Están ricamente vascularizados. Entonces, es una característica muy importante, la vascularización. Y produce unas sustancias que llamamos hormonas. ¿Ya? Hormonas. Entonces, esas sustancias llamadas hormonas son la síntesis de este tejido. Entonces, el tejido se va a organizar en órganos, en agrupaciones de células y en células libres. Entonces, el sistema endocrino va a estar formado en 3 categorías. Puede estar formado por órganos, que son órganos endocrinos. Un segundo grupo son agrupaciones de células endocrinas. Y un tercer grupo ya no forman agrupaciones, sino que son células aisladas, endocrinas. Células endocrinas aisladas. Bien, entonces acá ustedes ya deberían más o menos ya conocer qué órganos endocrinos tenemos. ¿Qué órganos endocrinos tenemos? A ver. Ya, pero el páncreas no es un órgano 100% endocrino. Es un órgano mixto. Glándula suprarrenal. Ya, la glándula suprarrenal
La glándula pituitaria, o también llamada hipófisis, ¿no? Entonces, si vamos de arriba hacia abajo, siempre vemos en orden, tenemos la glándula hipófisis o pituitaria. Y luego por detrás tenemos a la glándula epífisis. Epífisis. Luego vamos al cuello. Acá en el cuello tenemos dos glándulas. La glándula tiroides y ¿cuál es la otra? Paratiroides. Glándulas tiroides, glándulas paratiroides. ¿Bien? Otra glándula, un órgano endocrino, porque estamos hablando de órgano endocrino. Es un órgano que 100% es endocrino, no páncreas, porque páncreas no es 100% endocrino. O sea, al páncreas no lo podemos llamar un órgano endocrino, porque no es un órgano endocrino. Más del 90% es exocrino. Otro órgano que sea endocrino, que su única función sería producir hormonas. ¿Cuál es? ¿Cuál? Suprarrenal. O sea, las glándulas suprarrenales, ¿no? Suprarrenales. Entonces ahí tenemos los órganos endocrinos. Cuando hablamos de órganos endocrinos nos estamos refiriendo a que son órganos encapsulados, independientes, individualizados, que tienen su propia arquitectura histológica, característica, y que todas sus células están encaminadas a la producción de hormonas. Ahí tenemos, siguiendo hacia arriba, hipófisis, que vamos a dividirla nosotros. Pero vamos a hacer después. Primero vamos a hacer un relato de los órganos. ¿Ya? Hipófisis, epífisis, tiroides, paratiroides y suprarrenales son las glándulas, los órganos endocrinos. Luego tenemos agrupaciones de células endocrinas. Cuando hablamos de agrupaciones de células endocrinas, aquí sí vamos a tener el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene unas agrupaciones de células que se llaman islotes de Lambert, ¿no? Son unas agrupaciones que están distribuidas en todo el parénquima. ¿No? Por atrás. Están distribuidas en todo el parénquima y ahí están esas pequeñas agrupaciones. Entonces pueden haber pequeños folículos, islotes, trabéculas, pueden tener diferentes manifestaciones histológicas, pero todos son agrupaciones. Entonces, ¿dónde tenemos agrupaciones de células endocrinas? En el páncreas. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano que tiene cabeza, cuerpo, cola. La mayor parte es exocrino, tiene acinos y conductos, pero tiene pequeñas porciones que son endocrinas. Esas son las agrupaciones, son los islotes de Lambert. ¿Qué otro órgano que también puede tener esta característica? ¿Dónde encontramos también agrupaciones de células endocrinas? Es un órgano que no tiene función endocrina, sino que dentro de sus funciones también tiene como función la formación de hormonas. El vaso, ¿qué produce el vaso? ¿Cuál? ¿Qué otro órgano? La semana pasada hemos hablado. ¿Qué órgano hemos visto la semana pasada? El riñón. ¿Y qué produce el riñón? ¿Los riñones qué producen? Produce una hormona que se encarga de estimular la formación de los glóbulos rojos. La eritropoyetina, ¿no? Entonces ahí tenemos que es ahí tenemos agrupaciones de células en un órgano que no es necesariamente endocrino. Otros órganos. ¿Qué más? Hay dos que son bien conocidos. Ovarios, testículos, ¿no? Los ovarios y testículos también. La función de los ovarios y testículos como gónadas no es producir hormonas. La función es la gametogénesis, ¿no? Producir ovocitos, producir espermatozoides. Esa es su función, la gametogénesis. Y dentro de estos órganos existen agrupaciones de células, por eso que van acá como agrupaciones, que se encargan de producir hormonas, ¿no? En los ovarios tenemos el estrógeno y la progesterona. En los testículos tenemos a la testosterona, básicamente, ¿no? Que hay una agrupación de células que se llaman células de Leydig. Entonces, digamos que son los más conocidos. Pero también podemos considerar acá, por ejemplo, a la placenta. La placenta también es un órgano que tiene naturaleza endocrina, también tiene algunas agrupaciones de células que producen hormonas. Bien, entonces si vamos escarbando, vamos a descubrir varios órganos que tienen alguna hormona que están produciendo.
Pero dentro de los más conocidos, páncreas, riñones, ovarios, las gónadas, ¿no? Ovarios, testículos. Y la placenta, ¿no? Que siempre hay que recordar que la placenta también es... No son los únicos, ¿eh? Estamos poniendo los más importantes. Ahora, también, acá tenemos células endocrinas, pero que están agrupadas. Pero también pueden haber células endocrinas que están sueltas, aisladas. Y esas células endocrinas sueltas, aisladas, se van a encontrar en la mucosa. En la mucosa, o sea, en un epitelio respiratorio y una mucosa digestiva. Tanto en la mucosa respiratoria como la mucosa digestiva vamos a encontrar células aisladas, es decir, el epitelio. Supongamos que este es el epitelio, acá hay muchas células epiteliales, y por acá aparece una célula neuroendocrina, ¿no? Acá hay otra, acá hay otra. Esas azulitas son células endocrinas, que están sueltas, dispersas en la mucosa. ¿Por qué? Porque a nivel de estómago, a nivel respiratorio, etc., algunas funciones locales del estómago, intestino, etc., requieren alguna presencia hormonal. Y esa presencia hormonal la dan estas células que están acá aisladas. Estas células producen hormonas, pero que van a actuar en esta parte nada más, ¿no? En esa zona. Entonces, también tenemos células endocrinas aisladas, formando parte de la mucosa, ya bien sea respiratoria o bien sea digestiva. Es como la piel. ¿Qué hay en la piel? ¿Qué le da color a la piel? Los melanocitos. Los melanocitos no son células de la piel. Son otro tipo de células, pero que están ahí metidas junto con la epidermis. Supongamos que esta sea la epidermis y los melanocitos, estos son melanocitos. Entonces, hay salpicaditos en la epidermis, hay melanocitos. Pero la función del melanocito es producir melanina. Pero no son parte de la célula epitelial de la epidermis. Tienen otro origen, que han llegado ahí, se han arrojado y su función es producir melanina. Es algo parecido, hacemos una equivalencia con las células endocrinas que se encuentran en la mucosa respiratoria y digestiva. Entonces, cuando hablamos del sistema endocrino, entonces estamos hablando básicamente de un aparato o sistema que no está interconectado físicamente, como el sistema digestivo, respiratorio, ¿no? Que tienen conductos que los unen unos a otros. Físicamente no están conectados. Están conectados por medio de vasos sanguíneos, ¿no? Están conectados por medio de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos es la forma como se comunican, y en esos vasos sanguíneos va a circular las hormonas. Las hormonas son las que van a realizar las funciones que están diseñadas genéticamente. Entonces, pero para que esa hormona tenga capacidad de cumplir con su función, cuando tienen que llegar a una célula blanca, va a haber una hormona, cualquier hormona. Las hormonas pueden ser de naturaleza lipídica o también pueden ser proteínas, pueden ser aminoácidos. Entonces, cualquier tipo de hormona tiene que ir a un órgano blanco, ¿no? Un órgano blanco. Entonces, esta hormona por sí sola no puede ingresar al órgano blanco. Tiene que agenciarse de un receptor. Entonces tiene que haber un receptor acá. Entonces recién el complejo hormona-receptor puede ingresar a la célula y luego va a ingresar al núcleo para darle órdenes a ese núcleo y haya una síntesis finalmente de alguna sustancia para la cual la hormona está diseñada, ¿no? Ahí va a ocurrir lo que se llama la transcripción y la traducción y luego la transcripción de la información genética. Pero para que ocurra eso, tiene que haber un receptor. La hormona por sí sola no puede ingresar a la célula blanca o diana. El receptor tampoco no puede ingresar solo. La unión de hormona-receptor es la que ingresa a la célula para que puedan luego cumplir con la función, ¿no? Tienen finalmente que ingresar al núcleo
para que ese núcleo, al leer la información genética, pueda darle la orden, digamos, a los ribosomas para que sinteticen alguna sustancia X, ¿no? O a una función específica. Entonces, estas hormonas van a través de la sangre, por eso que es muy vascularizado, y por medio de ellas nuestro sistema endocrino va a trabajar. También tiene mucha relación con el sistema nervioso, el sistema endocrino. En muchos sitios es tan íntima que hablamos de un sistema neuroendocrino, ¿no? Neuroendocrino. Hay mucha relación del sistema endocrino con el sistema nervioso. ¿Qué lo diferencia? El sistema nervioso va, como ustedes recuerdan, las sinapsis tienen una rápida respuesta, son muy rápidos, una velocidad rápida. En cambio, las hormonas son de respuesta lenta, ¿no? Entonces uno ingresa la hormona al torrente sanguíneo, va a viajar, va a llegar a su célula blanca o órgano blanco y va a dar una respuesta, pero que va a ser lenta, se va a desarrollar poco a poco en el tiempo. En cambio, el sistema nervioso no, es rápida la respuesta, ¿no? La sinapsis hace que haya una respuesta rápida. Eso lo diferencia del sistema endocrino. Y lo otro es que tiene que haber siempre un receptor para que se pueda activar la célula. Ahora, el sistema endocrino, además, para que funcione adecuadamente, va a haber lo que ustedes ya deben haber leído, un eje, ¿no? Un eje en el cual va a haber una glándula maestra, que es la glándula más importante, que es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis. La glándula hipófisis es una glándula que produce muchas hormonas, se sintetizan muchas hormonas. Esta glándula, la hipófisis, va a estimular a otros tejidos endocrinos o a otras glándulas para que funcionen adecuadamente. Entonces, y la hipófisis también está controlada por otra estructura, que es el hipotálamo. Hipotálamo. Y acá ponemos una glándula endocrina que puede ser cualquiera. Entonces va a haber a esto que se le conoce como nombre de eje. Eje hipotálamo hipofisiario, por ejemplo, si va a actuar sobre los ovarios, testículos, eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, ¿no? Eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Entonces siempre va a haber una hormona que va a estar estimulando a otra. Quien estimula la hipófisis es el hipotálamo. Y la hipófisis estimula a las glándulas que están por debajo. Por eso se llama la hipófisis como la glándula maestra, la que comanda todo. Pero asimismo, la hipófisis está siempre siendo retroalimentada por el hipotálamo. Acá, eso van a ver seguramente en fisiología. Acá hay un fenómeno de retroalimentación que puede ser positiva o que puede ser negativa, dependiendo si hay mucha hormona. Por ejemplo, si es o poca hormona. Por ejemplo, si una persona tiene hipotiroidismo, la glándula endocrina, que es la tiroides, va a secretar poca hormona tiroidea. Y esa información es captada a nivel de receptores de la sangre, ¿no? Y va a ser llevada al hipotálamo, ¿no? Los cuales van a estimular a su vez a la hipófisis para que puedan la hipófisis estimular a la glándula tiroides y puedan la glándula tiroides producir más hormona tiroidea. Eso ya lo vemos más en fisiología, pero recordemos que hay este tipo de triángulo, ¿no? Este tipo de eje, ¿no? Este tipo de eje. Eje hipotálamo hipofisiario y la glándula correspondiente. La glándula acá va a variar dependiendo la que esté por debajo de la glándula hipófisis. Bien, entonces tenemos hipófisis. Va a estar dividida en dos tipos de glándulas, dos porciones importantes: la adenohipófisis y la neurohipófisis.
La adenohipófisis es la parte anterior de la hipófisis y es de origen epitelial, por eso se llama adeno. Adeno es un prefijo que significa glándula y las glándulas son epiteliales. Entonces es un derivado epitelial. Y la neurohipófisis es un componente nervioso. Entonces la misma glándula, el mismo órgano, tiene dos partes, una parte epitelial y una parte nerviosa, que histológicamente se ve la diferencia, ¿no? Uno ve que tiene un tallo, tiene aquí más o menos esta arquitectura de esta forma. La hipófisis anterior es esta que está por acá, la adenohipófisis, y la hipófisis posterior es la neurohipófisis, donde hay axones que vienen del hipotálamo. Los cuerpos neuronales están acá en el hipotálamo y estos axones van a bajar a través del tallo hipofisiario hacia la parte posterior, que es la neurohipófisis. Entonces tenemos adenohipófisis en la parte anterior, aquí, y la neurohipófisis en la parte posterior, y hay un tallo hipofisiario, ¿no? Y esta hipófisis se encuentra alojada en la silla turca, en la base del cráneo, y van a haber muchas hormonas que se producen aquí. Bueno, la adenohipófisis son como 6, 8 hormonas y la neurohipófisis solamente son 2. La glándula epífisis se encuentra en la línea media del cráneo, en la parte posterior, y su principal hormona, vamos a poner acá una vez, es la melatonina. Melatonina, que es la hormona relacionada con el sueño, ¿ya? La glándula tiroides, ya hemos visto antes, va a producir 2 hormonas, la glándula tiroides. Las células foliculares y las células C, que antes eran llamadas parafoliculares. Entonces las células foliculares van a producir la T3, la T4, que es la triyodtirolina o tetrayodtirolina, y las células C van a producir la calcitonina. La glándula paratiroides, las paratiroides, que son 4, están en relación con la glándula, con los lóbulos tiroideos, 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, de los lóbulos tiroideos. Acá va a tener unas células que se llaman células principales. No son las únicas, pero estas son las células que van a producir la paratormona. ¿Ya? Paratormona. Entonces, la paratormona es la hormona de la glándula tiroides. La glándula tiroides. Las paratiroides, tanto la paratormona y la calcitonina, ambas intervienen en el metabolismo del calcio. Luego tenemos a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales también van a ser divididas en 2. ¿Ya? Va a ser dividida en 2 las glándulas suprarrenales. Una zona externa, que es la corteza suprarrenal, y una zona media o central, que es la médula. Igual que la hipófisis. Acá en la hipófisis hay 2 zonas, una epitelial y una neural. A nivel de la glándula suprarrenal también es como si fueran 2 glándulas en una. Tenemos la corteza, que es una glándula, es una glándula autónoma en relación a la médula. La corteza va a estar dividida en 3 zonas. Una zona o una capa glomerular, una capa fascicular y una capa reticular. ¿Ya? Glomerular, fascicular y reticular. Por ejemplo, la capa glomerular es la que produce la aldosterona. ¿Ya? ¿No? La aldosterona no es la única, es una de las hormonas, por ejemplo, ¿no? La aldosterona es producida por la capa glomerular. La capa fascicular, acá están el cortisol, todos los derivados del corticoide, ¿no? El cortisol aquí, en la capa fascicular. Y en la capa reticular, acá vamos a encontrar glucocorticoides, vamos a encontrar
los elementos previos a las hormonas sexuales masculinas, sobre todo, acá en la capa reticular. En la médula no tiene ninguna, es completamente diferente a la corteza. La médula más tiene relación con el sistema nervioso. Es más, en la médula van a verse neuronas, van a haber cuerpos neuronales. La médula va a tener unas células que son las más importantes, que son las células cromafines, y van a haber cuerpos de neuronas, cuerpos neuronales. Y aquí las células cromafines van a producir las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Las catecolaminas son la adrenalina, la noradrenalina, o también llamadas epinefrina o norepinefrina, es lo mismo. Entonces esas son las catecolaminas. Entonces esos son los órganos principales que vamos nosotros a observar. Después vamos a profundizar un poquito más su histología. Acá el nivel del páncreas es lo más conocido, los islotes de Langerhans, ¿no? Acá, islotes de Langerhans. Los riñones, ya hemos dicho, bueno, los islotes de Langerhans van a producir varias hormonas, ¿no? Ahí van a estar hormonas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, por ejemplo, ¿no? La insulina, el glucagón, ¿no? La somatostatina, son producidas por los islotes de Langerhans. En los riñones ya hemos visto la eritropoyetina, los ovarios, testículos también, ¿no? Los ovarios, estrógeno y progesterona, testículo, testosterona, ¿no? Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pues bien, estas son células aisladas que no tienen mucha producción hormonal, ¿no? Producen hormonas, sí, pero localmente, nada más tienen un efecto local. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sistema endocrino, epitelio glandular, no tiene conexión física, todo está conectado por medio de vasos, su efecto es a distancia, producen hormonas que pueden ser aminoácidos, que pueden ser lípidos. La acción de las hormonas es lenta, no es una acción rápida. Los únicos que tienen acción rápida son las catecolaminas. Las catecolaminas tienen acción rápida porque las catecolaminas pueden producir una descarga de catecolaminas, pueden producir palpitaciones, pueden producir que la persona se ponga rojo, colorado, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que el corazón lata más rápido, es una descarga de adrenalina, ¿no? Se activan los músculos, late el corazón más rápido, se pone rojo, chaposo. Entonces eso sí puede hacer pueden producir, es la única que tiene una respuesta rápida. ¿Pero por qué? Porque tiene mucha relación con el sistema nervioso, ¿no? Es más, tiene cuerpos neuronales. Otra cosa, que todas estas hormonas, estas glándulas, están relacionadas con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Sistema nervioso autónomo, o sea, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Recordar que hay órganos que son 100% endocrinos, que hay órganos que son mixtos, que tienen diferentes funciones, y una de ellas es la función endocrina, porque tienen glándulas, porque tienen agrupaciones de células, ¿no? Tienen agrupaciones de células endocrinas. Y recordar que hay células aisladas en la mucosa respiratoria y digestiva. Enfermedades de esto hay muchas, ¿no? Enfermedades de esto hay muchas. Enfermedades de la hipófisis, de la epífisis, la tiroides, ¿no? Hay enfermedades funcionales donde hay una disminución de la función o hay una hiperfunción. Hay inflamaciones. Ahora, ¿cuál de las glándulas es la que más enferma? ¿Cuál de estas glándulas piensan ustedes que es la que más enferma? Hipófisis, epífisis, tiroides, paratiroides o suprarrenal. La tiroides, ¿no? La glándula tiroides es la más sensible, es la que está más expuesta también. Es la más sensible, es la más expuesta. El resto de glándulas está un poquito más adentro. Entonces, ¿y quiénes se enferman más de las glándulas tiroides? ¿Hombres o mujeres? Mujeres. ¿Ah? Mujeres. Entonces, las enfermedades hormonales
La glándula más afectada siempre es la glándula tiroides y más frecuentemente son las mujeres. Ya sea por problemas funcionales como un bocio o ya sea por problemas autoinmunes, ¿no? Ya sabemos lo que es autoinmune, ¿no? Cuando nuestro sistema inmunológico los ataca, es autoinmune. Hay enfermedades autoinmunes que atacan a las glándulas, por ejemplo la glándula tiroides, que se llama tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es una enfermedad donde los anticuerpos se fijan a la glándula tiroides y eso atrae linfocitos y los linfocitos destruyen a la glándula tiroides. Eso se llama tiroiditis de Hashimoto. Y también hay neoplasias. ¿De cuál de todos estos órganos la neoplasia es más frecuente? En la tiroides, ¿no? El cáncer de tiroides es el más frecuente de todos estos. Pueden haber también el resto, ¿no? pero es menos, mucho menos frecuente. Pueden haber adenomas paratiroideos, pueden haber adenomas hipoficiarios, pueden haber adenomas de suprarrenales, pero cuando hablamos de unas neoplasias más diversas, la tiroides. La tiroides tiene hiperplasias, tiene adenomas y tiene carcinomas, o sea, cáncer, neoplasias malignas. Siempre es la más frecuente y no se olviden que es más frecuente en mujeres. Ahora, ¿puede haber una neoplasia endocrina en el estómago? ¿Qué dicen? ¿Puede haber o no? ¿Puede haber una neoplasia endocrina en el estómago? ¿O en el pulmón? Sí puede haber. ¿Por qué? Porque en el pulmón y en el tubo digestivo hay células endocrinas dispersas ahí en la mucosa. Entonces, como tenemos células dispersas endocrinas en la mucosa respiratoria o en la mucosa digestiva, sí pueden haber neoplasias malignas, o sea, cáncer endocrino en el pulmón, sí hay, y no es raro, sí hay. Cáncer, neoplasia maligna en el sistema digestivo, también hay, y tampoco es raro, siempre hay. Entonces, los más frecuentes son del epitelio, pero también hay del endocrino, ¿no? Hay neoplasias que nosotros le llamamos neoplasias neuroendocrinas, porque tienen mucha relación con el sistema nervioso, o también se le llama carcinoide. O si no, también son neoplasias que tienen la capacidad de producir hormonas. Entonces, cuando una neoplasia uno la estudia y descubre que está produciendo hormonas, automáticamente se convierte en una neoplasia endocrina. Porque las neoplasias normalmente no producen hormonas. Pero si uno detecta que está produciendo hormonas, entonces ya el diagnóstico cambia. Es una neoplasia endocrina y son de mal pronóstico. Las neoplasias endocrinas tienen mal pronóstico. No son frecuentes,